Omar Ávila, Secretario General Nacional de Unidad Visión Venezuela. Hoy queremos hablar de dos temas de los tantos que preocupan a los venezolanos. En primer lugar, la inseguridad. Y es que la violencia sigue acosando a los venezolanos ante la mirada, digamos, impávida de un gobierno que no hace nada ante esta grave situación que agobia cada día más a los venezolanos. Pudimos ver en días pasados cómo en plena autopista, frente al fuerte Tiuna, en un cortejo fúnebre como mucho de lo que ocurre a diario en el país, que trancan las vías de forma híbrida porque ellos mismos tienen su ley, ante la mirada complaciente de las autoridades que saben de este modo de enterrar hoy en día a los ciudadanos y que quien simplemente no comparte esta forma, digamos, arbitraria de violentar un derecho ciudadano, bueno, le pegan un tiro y no solo acaban con la vida de una pareja, sino también la de un bebé que estaba próximo a nacer, como también es bien sabido por todos los venezolanos. Desde Unidad Visión Venezuela queremos unirnos, por supuesto, a las condolencias a los familiares de Natalie Trujillo y su esposo, Pedro Marapacuto. Ahora, en lo que hablamos de este día a día y de lo que significa el deterioro social que padece Venezuela bajo este gobierno que dice ser revolucionario, queremos enumerar varios aspectos de este día a día. Es que son varios capítulos y vamos a poner varios ejemplos de los muchos que ocurren. Vimos un niño desmembrado en el Zulia en días pasados, pero no es el único. En el 23 de enero, un joven asesinado con un falso. Policías que ya a diario mueren solo por portar un arma. Balaceras que matan a personas inocentes, como también ocurrió en esta semana en Tacagua, en donde cobró otra vida inocente y hay 3 personas heridas. No sabemos la situación real al momento de esas personas, pero quizás hasta otra de esas termine falleciendo también producto de esto. O como pasó en La Bollera, en días pasados igualmente, una persona que dejan paralítico después de salir de simplemente venir de hacer ejercicio. Violencia que llega a mujeres, 3 mujeres asesinadas el pasado fin de semana también por sus parejas. Pero si seguimos viendo todo lo que implica esta parte de inseguridad, de violencia y de actos que ocurren, también tenemos que hablar de los secuestros, que solo en Caracas, por lo menos en lo que va del año, todos los días nos enteramos de autoridades, no respeta autoridad, y recordamos varios capítulos que van desde el asesinato del diputado Robert Serra, pasando por el fiscal Danilo Anderson, por el concejal Otaiza, por la actriz Mónica Espíritu y su esposo, hasta llegar, incluyendo a una colega de ustedes, Adriana Urquiola, donde por supuesto ponemos de ejemplo ese alto grado de impunidad, donde el supuesto asesino está en el estado Bolívar, paseándose por las calles, y hasta el día de hoy no ha sido capturado por las autoridades competentes. Ahora, todo esto se debe a que en los últimos 16 años, entre muchas otras cosas, hemos tenido 15 ministros, casi uno por año,
Pero es que en la etapa Maduro, que no ha llegado a 2 años al frente del gobierno, si es que a eso se le puede llamar gobierno, ya lleva 3 ministros. El último, por cierto, que lo premia luego de una sanción por supuesto casos de corrupción. Ese es el premio que le da, nombrarlo ministro. Un gobierno que también debemos recordar que su consigna fue patria o muerte, que la recogió hace muy poco, cuando el llamado por ellos comandante supremo se le conoció de la lamentable enfermedad que luego le causó la muerte. Pero fueron más de 13 años hablando de patria o muerte. Entonces, si desde el Estado se ha auspiciado esa política de guerra, esa política de división, esa política de un lenguaje de violencia, que queda para nosotros. Por supuesto que otro aspecto tiene que ver indudablemente con la impunidad. Y es que es bien sabido que más del 90% de los casos quedan impunes. Y es por ello que los malandros, que la delincuencia en pleno actúa a sus anchas en todo el país, a lo largo y ancho, y no respeta ninguna clase de investidura, empezando por los efectivos policiales, donde ha habido un aumento desmedido. Hace 3 años mataron a un policía cada 3 días, el año pasado era cada 2 días, ya este año es a diario. Pero en la cifra de mujeres también cada 2 días matan a una mujer. Pero es que en lo que va del año, la primera causa de muerte implica a jóvenes menores de 25 años. Es que ya están no solo acabando con el futuro por la crisis económica, por la crisis política, por la crisis social, por todos los problemas que hemos enumerado y hemos denunciado en varias oportunidades, sino también por este grave flagelo. Pero entremos también hablar de otro problema que consideramos igualmente de gravedad y que actualmente consideramos que es un reto ministerial que debe asumir, y es el problema que tiene que ver con la salud. La salud, donde nombran un nuevo ministro, el sano exdiputado Henry Ventura, donde, bueno, hay muchas expectativas en relación a la materia. Y lo primero, que cada vez que nombran un ministro, sincero y honestamente, nosotros les deseamos que de verdad le vaya bien, que de verdad nos ponemos a la orden para colaborar y ayudar para que esa crisis hospitalaria pueda mejorar, avanzar, para que la escasez de medicina que hoy reina en el país mejore, para que el incumplimiento, por ejemplo, en las vacunas, en la administración de la indemnización de muchas de ellas durante el año 2014, que abarcó cifras en esos 2 rubros que van entre el 35 y el 89% de la población que se quedó sin vacunas. Imagínense esto. Suponemos que eso, sumado a que los médicos celebraron su día en días recientes protestando, hemos visto los problemas en el hospital clínico universitario, en lo que va del año, enfermedades que ya habían sido erradicadas, reaparecieron, como es el caso de la malaria, que ya solo en el 2015 alcanza la cifra de casi 22.000 casos. Pensamos que por todo esto el gobierno cambia a la exministra y nombra a este nuevo ministro por ineficiencia la ministra anterior. Esperamos que este nuevo ministro de verdad asuma con responsabilidad, deje la política a un lado, se deje ayudar y que de verdad
comience a trabajar en lo que son las políticas públicas para mejorar cada uno de estos casos. Un punto adicional antes de entrar, y que se me había escapado en esto del día a día, es que hasta en la parte educativa está afectando el problema de la inseguridad. Ayer nos llamaban del Estado Falcón y nos decían que habían cerrado una escuela porque en lo que va del año la habían robado, la robaron por 10ª vez, y con ese 10º robo ya la habían dejado desmantelada. Entonces, son más de 350 niños que quedan en el limbo, sin poder formarse, sin poder estudiar. Hacemos un llamado, por supuesto, al gobierno nacional a que se aboque a resolver esta crisis, no solo para volver a dotar a la institución, para que los malandros la próxima semana la vuelvan a robar, sino para que también tome las medidas necesarias en lo que a seguridad se refiere, para que estos niños puedan ver clases en sana paz y se puedan educar tal cual lo establece nuestra Constitución Nacional, y es un derecho fundamental que debe garantizar el Estado a la sociedad. Para finalizar, desde Unidad Visión Venezuela vemos con urgencia que se deben realizar nuevos cambios, unos cambios siempre dentro de lo que establece la ley, siempre dentro del marco democrático, siempre dentro de la Constitución, donde se imparta verdadera justicia, donde podamos convivir todos los venezolanos, donde tengamos la oportunidad de tener una Asamblea Nacional que tome medidas que pueda impulsar los cambios, pero que también controle a los organismos del Estado, donde se convierta realmente en un foro de discusión y de debate por el bien de los venezolanos, y no con esta serie de historias y cuentos a los que nos tienen acostumbrados desde el gobierno nacional. Por eso queremos finalizar recalcando la importancia de que todos los venezolanos descontentos, ese más de 80% de venezolanos que hoy en día se siente descontento con este gobierno, a que acuda a votar en las próximas elecciones parlamentarias previstas para este año. Con respecto a la inseguridad, Unidad de Visión Venezuela, ¿qué propone al gobierno? ¿Qué propuesta a corto plazo para enfrentar a este? Mira, fíjate, nosotros hemos hecho varios trabajos a nivel de seguridad y hemos planteado varias cosas. Una de las cosas indudablemente tiene que ser, fíjate, cuántas veces hemos perdido la cuenta de las veces que han relanzado el Plan Patria Segura. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un seguimiento de una política, porque no hay constancia en una política con el constante cambio de ministros. Lo otro es que el gobierno hace un estudio a nivel nacional y dice, bueno, el 85% de los homicidios ocurren en estos 79 homicidios, en estos 79 municipios del país, y olvida los otros 260 y pico municipios del país. Ahora, ¿qué ocurre? Que te voy a poner el ejemplo del municipio Sucre. Bueno, mientras que le están cayendo y hay operativos en el municipio Sucre, los malandros del municipio Sucre se mudan a robar en Barlovento, mientras tanto que están los operativos en el municipio Sucre. Por ello es que creemos que los operativos, primero, no deben ser anunciados, segundo, deben de ser en conjunto en todo el país, para que no ocurra ese traslado de malandros, porque lo que ocurre es que tú ves, ay, me bajó la cifra en Sucre porque, bueno, tenemos aquí un plan como tal, o en Casia porque tenemos un plan aquí como tal, pero entonces resulta que los malandros de Casia se me van para Valle del Tuy y los de Sucre se me van a Barlovento. Entonces cuando revisamos la cifra de Barlovento y la cifra del Tuy, esa me sube. Entonces son los mismos malandros que se mantienen rotando, pero no me están agarrando a ninguno. Entonces esa es parte de la política en la parte represiva, ¿no? En la parte preventiva, por supuesto, que tiene que implementarse más programas sociales, más programas deportivos. Y
en la parte de cada uno de estos planes que, ojo, no estamos en contra de ninguno de ellos. De hecho, ahorita acaban de relanzar nuevamente el del transporte público. El problema es que, como te digo, no son duraderos en el tiempo. Y entonces, al no ser duraderos en el tiempo, la efectividad, por supuesto, no se mantiene y termina siendo simplemente una propaganda del momento y el problema sigue ahí latente. Aparte del problema que hay que conectar con los organismos, llámese el Poder Judicial, para que no exista la impunidad grave que hoy tenemos, para que se condene y se procese en el tiempo real que deben ser procesados los delincuentes, porque esa es otra de las causas graves que tenemos, un hacinamiento en las policías municipales que causan que constantemente se estén fugando porque no tienen la capacidad, ni tienen la competencia, ni tienen el equipamiento para mantener unos presos por más de 72 horas, que es lo que dice la ley. Entonces, todo esto, a grosso modo, son medidas que deben profundizarse, que deben mantenerse para que indudablemente puedan bajar realmente los índices de inseguridad en el país.